Hola, estamos en Notas Verdaderas y como todas las semanas hablando un poco de política de actualidad, en rigor en la provincia de Buenos Aires, en una semana muy convulsionada porque el sábado, como todo el mundo sabe ya, cierran las listas para todas las candidaturas a nivel nacional y a nivel provincial, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Y estamos con un candidato a gobernador por el Frente Popular, que a nivel nacional lidera la candidatura presidencial de Víctor de Genaro. En el caso de nuestro invitado de hoy es el candidato por la provincia de Buenos Aires del Frente Popular y es Fito Aguirre. Gracias primero, Fito, por estar acá, por visitarnos en QM Noticias. Y bueno, ¿cómo fue? Porque leyendo un poco tu historia a partir de este encuentro cuyo objetivo es que en la provincia de Buenos Aires se conozcan realmente todos los candidatos, una oferta electoral en la cual en principio hay 8 frentes y hay que ver cuántos candidatos finalmente quedan en carrera a partir del sábado. ¿Cómo fue que llegaste de San Juan a estudiar en el Conservatorio de Música de La Plata? Bueno, en realidad nací en San Juan. Sí. Nos vinimos los hermanos y yo con mi madre a Bahía Blanca, que es de donde es ella, y estuve hasta el año 82 en la ciudad de Bahía Blanca y de ahí vine a La Plata porque en esa ciudad empecé a estudiar música, un instrumento de viento, trompeta. Ah, mira. Estuve en una filarmónica haciendo música de jazz en la Filarmónica del Sur, en Bahía Blanca, y en el año 81 empecé a admirar a un gran trompetista platense, Emilio Martino, que tocaba en la Sinfónica Nacional, y empecé a escribirle cartas contándole lo que hacía, que me gustaba, etc. Y un día me llegó la buena noticia que como maestro de música me daba una especie de beca, que la beca era que no me iba a cobrar las clases de perfeccionamiento. Así que esa fue la motivación que me trajo hasta la ciudad de La Plata. Y después, bueno, ingresé en el Conservatorio Gilardo Gilardi en el año 83. Ahí incorporé también estudiar violonchelo y canto con una gran maestra, Carmela Giuliano, que fue también maestra de Mercedes Sosa. Pero bueno, rápidamente también me incorporé a la actividad de conocer un poco más de la historia, fundamentalmente de la dictadura, qué había pasado. Yo no venía con militancia y eso me llevó a la militancia estudiantil. Ayudé a conformar el Centro de Estudiantes. Que debe haber sido, bueno, un momento en los sí, albores en el 83 de la democracia, había, digamos, empezaba todo. Así que bueno, fui presidente del Centro de Estudiantes en el año 84, el 85, y en 1987, trabajando en la Dirección General de Escuelas, conocí a Víctor de Genaro y desde aquel momento hasta ahora tengo una militancia compartida con Víctor. Más de 30 años. En todas las etapas y en todas las cosas que estuvimos desarrollando. Casi 30 años. Exactamente. Ahora decime, ¿y cuando empezaste a militar, en qué empezaste? ¿Empezaste a militar en el peronismo en ese momento o en qué? ¿En los albores de la democracia? Bueno, en el año 83, que yo no venía de una familia, digamos, como otros militantes, que tienen o madre radical o el padre ha sido un militante, ¿no? O de izquierdas. Mi familia era una familia de trabajadores, pero que no había debates como para que yo pudiera nutrirme o escuchar. Así que en el año 83 se me pasó algo que fue muy interesante porque mi definición fue por impacto, o sea, ni por trayectoria familiar, ni tampoco porque era una persona súper informada en ese momento, porque estuve viviendo lo que vivió cualquier adolescente en plena dictadura, digamos, ¿no? Entonces, en el año 83, en la calle 7 y 50, en las escalinatas del pasaje Dardo Rocha, estaba Allende, con su partido intransigente, haciendo el cierre de campaña. Y yo estaba parado en la esquina de 7 y 50 y por la calle 7 venían los colectivos que venían del peronismo, del acto
el famoso acto de Herminio Iglesias. El de la quema del cajón. Claro. Y resulta de que el impacto fue que ahí se empezó a cantar Alén de Perón, un solo corazón, digamos, en esa esquina emblemática de la ciudad de La Plata. Y yo me encolumné detrás de los militantes de aquel partido justicialista, y me fui caminando hasta la sede del partido, que estaba a 2 cuadras, junto con ellos. Después empecé a conocer a otros compañeros, tanto del CONICET, de las agrupaciones sindicales peronistas en la ciudad de La Plata. Así que empecé a militar en la Juventud Peronista, pero en un sector que podríamos denominar más de la resistencia peronista y no de lo que fue el comienzo en el 83, digamos, que fue el sector más, digamos, vinculado a la derecha del peronismo. Sí, bueno, así que estuve, candidato, ¿no? Claro, y bueno, estuve transitando todo ese tiempo y después, bueno, junto con lo que fue la experiencia de Víctor, después con el grupo de los 8, fundamentalmente con Germán Abdala y con Juan Pablo Cafiero, después seguí la trayectoria en el Frente Grande, fui diputado. Claro, fuiste diputado provincial. Exactamente, sí, pero digamos y también nos fuimos del peronismo, varios, en el año 1992. Hicimos varios intentos de lo que entendíamos nosotros, digamos, recuperar las banderas históricas del peronismo, de transformación. Bueno, eso llegó hasta el año 92 y de ahí en más vamos transitando esta experiencia de ser capaces de construir una experiencia frentista, algo similar a lo de la experiencia uruguaya, que no solamente sea alternativa en torno a los debates de coyuntura, sino que sea una alternativa para gobernar. Y en ese camino vamos pasando distintos ensayos en las coyunturas que nos toca intervenir. En esos ensayos, uno de los últimos fue, bueno, cuando se había ampliado, el frente integraba también, digamos, un frente más amplio, pero cuando se incorporó el radicalismo, ahí rompieron. Sí, nosotros pensábamos que justamente con la experiencia del Frente Amplio Progresista, digamos que había condiciones objetivas en el electorado y en la realidad de la Argentina, digamos, de congeniar, digamos, un sector que venía de raíces radicales, la experiencia del socialismo gobernando, una gestión interesante, y la experiencia nuestra, digamos, porque estamos en un país que el desarrollo de la clase trabajadora es muy importante. La Argentina es el 10º país del mundo con mayor tasa sindical. O sea que estamos en una experiencia que es única, junto con la brasileña y la uruguaya, donde los trabajadores son propensos a estar organizados, viene en nuestra genética, ¿no? Y nosotros pensamos que el acumulado que habíamos desarrollado con Víctor, digamos, tuvo un desarrollo importante en distintos momentos históricos de estos años de una democracia bastante consolidada. Ese frente, saliendo segunda fuerza en la elección del 2011, era un dato político que nos ponía en perspectiva de, por ejemplo, en este tiempo, haber sido una alternativa muy importante para la alternancia de gobierno. Pero la vertiginosidad propia que tiene la Argentina, hay gente que elige comida rápida y otra gente elige comida lenta. O sea, la rápida, digamos, tiene un procesamiento y la comida lenta, bueno, es a fuego lento. Y bueno, los más rápidos quisieron aumentar el volumen político y fue la alianza, la experiencia de Faunen, Unen, etcétera, que bueno, hoy ya no existe, pero tampoco existe el segundo lugar que tuvimos en el 2011. Entonces nosotros estamos en la idea y en perspectiva de poder tener un frente que tenga un grado importante de durabilidad, digamos, hacia el futuro, porque hay cosas que necesitan un procedimiento, un proceso, digamos, no es que haces un atajo y vas más rápido. Requiere, digamos, ir acumulando o ir demostrando y además
el propio electorado te tiene que elegir o darte oportunidades, que es lo que estamos ensayando en este tiempo. Ahora, y en estas oportunidades, digamos, lo que ves en la provincia de Buenos Aires, bueno, si bien todavía no están determinadas cuáles van a ser las precandidaturas, digamos, por el lado de la alianza de Cambiemos, aparentemente la fórmula, es decir, del PRO, la coalición cívica y el radicalismo, es la alianza, la fórmula del PRO, que es María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo. Por parte del Frente para la Victoria, bueno, al día de hoy no se sabe si va a haber internas o no va a haber internas, si van a seguir en pie después del sábado Aníbal Fernández, Julián Domínguez y el intendente de La Matanza, o si no, va a haber un solo candidato. Por el lado de el GEN originariamente, digamos lo que fue originariamente el Faunen, hay 3 precandidatos, es decir, Linares es uno de ellos, y ustedes están, bueno, solos en el Frente Popular, pero vos sos el candidato. ¿Y cómo ves ese escenario? ¿Cómo ves esa provincia de Buenos Aires con esa oferta electoral en el cual parece haber, digamos, una fuerza mayoritaria que ha gobernado prácticamente desde el 87 hasta acá, como es el peronismo, con sus distintas opciones y momentos, ¿no? Yo lo que creo es, por un lado, que en el partido de gobierno deben estar con mucha incertidumbre. Los que posiblemente podrían ser candidato a gobernador y vice, porque todo depende ahora, después de lo que ha ocurrido con Florencio Randazzo, de la decisión de la presidenta de quién es y quién no es. Entonces me parece que hay mucha incertidumbre por ahí. ¿Quién podría ser? O si van a ir a las PASO. Por lo que pareciera no van a ir a PASO, sino que va a haber decisión de quién, así como se decidió quién acompaña a Scioli, ¿no? Se va a decidir quién va a ser el candidato a gobernador y vice. No lo sé eso. En el caso de las demás fuerzas también incertidumbre porque, digamos, nosotros estamos en un país que es, por suerte, es muy vertiginoso, o sea que hay mucha adrenalina en las decisiones. No juega solamente el partido político, porque estamos en un país que es una Argentina muy rica, es una economía que está entre las 30 más importantes del mundo, o sea que, y en un mundo globalizado, también juegan grupos de poder, digamos, que tienen decisión de cómo orientar la Argentina en la próxima década. Nosotros estamos en que o somos un país que combina materia prima con industria para poner valor agregado a la riqueza de la Argentina, o volver a ser el país de principios del siglo XX que solamente exporta materia prima, digamos. Y eso tiene representantes. Entonces ahí me parece que lo del debate que tenía el kirchnerismo queda como encapsulado, digamos, a que la expresión de Scioli en la nación va a ser lo que ha sido Scioli en la provincia de Buenos Aires, o sea, que tiene dificultades, digamos, para expresar tanto la experiencia neodesarrollista que estaba llevando el gobierno nacional, ¿no? Como así también tener capacidad de relación internacional para capturar inversiones que tengan que ver con que en la Argentina, digamos, se invierta para producción a largo plazo. Y en el caso del macrismo me parece que cae muy bien en lo que, tiene que ver con exportación de las materias primas de la Argentina y comprar productos importados o manufacturados en otro lado, con lo cual también es un fiel representante de lo que puede ser, supongamos, el factor chino en la Argentina, ¿no? Entonces me parece que ahí nosotros venimos un poco más ordenados, si bien no en el terreno de la polarización o de las fuerzas más grandes, pero venimos bastante ordenados planteando un asociativismo con el pequeño y mediano productor de la Argentina, que es donde más se concentra el sector del trabajo, y
poder repensar la Argentina para los próximos tiempos ante esta situación de coyuntura que tenemos ahora. Pero veo bastante incertidumbre en las fuerzas más competitivas para la alternancia, justamente porque no está en debate y tampoco se pone en debate qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires y qué va a pasar en la Argentina en esta próxima década. Te hago una antes de ir al corte y seguir charlando sobre esta coyuntura tan apasionante que estamos viviendo, y es si tuvieras que sintetizar dos propuestas electorales para decir, bueno, ¿por qué el electorado de la provincia de Buenos Aires tiene que mirar al Frente Popular como una alternativa de poder? En primer lugar, nosotros ubicamos el trabajo como proyecto de vida, no solamente para acceder al consumo, porque sabemos que la relación intergeneracional, niñez, juventud, adulto mayor, es lo que hay que reconstruir para no ubicar, digamos, que la vida útil en la realidad que tenemos hoy. Seguiremos peleando por otra realidad, pero la que tenemos hoy, digamos, el que tiene 50 años... no consigue trabajo, pero tampoco se puede jubilar. Entonces, no hay ninguna respuesta para un segmento tan importante y tan vital, ¿no? Y el joven tiene que tener un mensaje certero, no de incertidumbres, certero de que es posible en una Argentina tan rica y en una provincia tan rica acceder al primer empleo con todos los derechos. Para eso se requiere una política donde el Estado sea capaz de capturar renta extraordinaria, que hoy no lo está haciendo en las dimensiones que podría hacerlo, para garantizar los principales derechos humanos fundamentales y reconstituir esta relación intergeneracional. Yo creo que en la provincia y en este país se puede vivir bien y creo que se requiere cambios en algunas políticas. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema en el próximo bloque acá, en los estudios de QM Noticias, en Notas Verdaderas con Fito Aguirre, candidato a gobernador por el Frente Popular.